Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de Joker, la nueva película de DC Comics basada en el personaje que es el archienemigo de Batman, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix como Arthur Fleck, el Joker. Como les mencioné, este es un review sin spoilers, entonces si no han visto la película no se preocupen, yo no voy a hablar de ningún detalle específico que pueda arruinarles la experiencia de verla por primera vez. Aquí a la izquierda, como siempre, pueden ver todos los temas que voy a tratar en el video y no se preocupen tampoco por la sección de comentarios porque voy a estar muy pendiente de que no se pase ningún spoiler. Si ya vieron la película, no dejen nada abajo, sea broma, sea verdadero, sea falso, cualquier spoiler de cualquier tipo, ese usuario va a ser baneado permanentemente de la sección de comentarios. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, en cuanto a trama general, nos encontramos en Ciudad Gótica, Gotham, en 1981 y tenemos a Arthur Fleck, que es este hombre que vive con su madre, es un aspirante a comediante y se encuentra en medio de una ciudad en caos que lo va a llevar a un camino que va a terminar convirtiéndolo en el Joker. Mi opinión general, la película es complicado hablar de ella, es complicado hablar de ella porque siento que no la disfruté en el sentido tradicional de la palabra. O sea, no me malinterpreten, la película me encanta, la película me gustó un montón, pero todo el tiempo desde el comienzo, desde el primer plano hasta el último plano, hasta que empiezan los créditos, tenía esta angustia todo el tiempo de lo que estaba sucediendo. Y creo que por eso es tan efectiva. Y en ese sentido creo que es una de las películas, si no la película más efectiva como experiencia audiovisual o como experiencia cinemática que yo he tenido en el año. Digamos que he salido de otras en donde he salido de las películas como con ciertas reflexiones, como pensando sobre ciertas cosas, con impresiones, como con alegría o con algo por el estilo, pero esta le deja a uno un montón de preguntas y más que disfrutar la película en sí o el ver la película, creo que desde el comienzo yo ya sabía que lo que yo más iba a disfrutar era esto, hablar sobre la película, debatir sobre todos los puntos que ponen aquí en la mesa porque es que la película habla de muchas cosas y hay muchas interpretaciones para la película. Me parece que en términos de dirección Todd Phillips hace un trabajo increíble. Joaquín Phoenix, ni se diga, este es el show de Joaquín Phoenix. Aquí, ahorita cuando hablemos de los personajes, voy a hablar un poco más de eso, pero en términos generales todos son totalmente secundarios cuando hablamos de Phoenix como Arthur Fleck, que se roba la pantalla, es magnético, cada una de sus expresiones, las inflexiones en su voz, todas estas cosas son realmente increíbles. Creo que estamos frente a una película que no necesariamente es súper innovadora, digamos que toma muchas referencias de otras cosas, se pueden rastrear cosas de Taxi Driver, se pueden rastrear cosas de El Rey de la Comedia, se pueden rastrear cosas de los cómics, digamos que en términos generales la historia no es nada nueva y a pesar de que tiene unas sorpresas aquí y allá dentro de la historia y está muy bien escrita en términos generales, no es realmente lo importante aquí es Arthur Fleck, lo importante aquí es el mensaje detrás de toda esta historia y creo que habla mucho de todo eso. Entonces, hablando un poco como de la controversia, creo que es una película que sin duda alguna desde que se habló de ella, desde que se supo que iba a existir esta película, empezó a generar cierta controversia por cómo se iba a hacer esta película. Desde el lado de los cómics, desde los fans de los cómics, era como, ¿cómo así que van a hacer una película del Joker sin Batman? ¿Cómo es toda esta cosa? Pero más allá de eso, estamos en un momento actual en la sociedad en la que vivimos, en donde hay muchos debates que se están dando con respecto a ciertas cosas que están sucediendo en muchas partes del mundo y que de una manera u otra están muy conectadas con las temáticas que propone esta película o con las cosas que suceden en esta película. Entonces digamos que la controversia era totalmente innegable, pero creo que es una película que vale la pena ver sin llegar pensando en esa controversia como tal, porque me parece que es una película que propone muchísimo más. Digamos que ahorita en términos generales con todo esto de las matanzas que se están dando en Estados Unidos, los tiroteos, los perfiles que se están tratando de crear de las personas que ejecutan
estos tiroteos. Digamos que hay mucha controversia porque muchos medios y muchas personas están diciendo que esta es una película que es irresponsable porque puede llegar a generar cierto respeto o una humanización extrema de este tipo de personajes que hacen estos, que cometen estos actos que no hay otra manera de describirlos más allá de atroces, y realmente estas personas se merecen lo peor que pueda llegar a existir. Pero me parece a mí que eso es quedarse simplemente en la superficie, porque estoy muy convencido de que esta película desde el comienzo la trataron con mucho cuidado para que no fuera eso, y me parece que es muy efectiva en ese sentido y no glorifica a la figura de este tipo de personas, no glorifica estas cosas, sino que es más, habla de muchas cosas más, y es una película que de verdad está hablando de cosas que son reales y está queriendo que el espectador y que el mundo en general se haga preguntas por las cosas que están sucediendo, está tratando de generar una discusión que es una discusión importante y es una discusión que tenemos que tener en una u otra medida y a diferentes escalas. La película es impactante, como les dije, yo sentí esta angustia todo el tiempo sentía como esta incomodidad al ver la película. Y hay escenas gráficas, hay escenas de violencia bastantes gráficas en ese sentido, entonces digamos que desde ahí está generando el impacto, y desde las cosas que suceden, los diálogos, lo que está pasando en la pantalla, creo que la película incluso trata de ir un poco más allá de lo que habría ido una película que trata este tipo de temáticas generalmente, para que sea más explícito el mensaje. O sea, creo que no lo está haciendo simplemente por el valor de impacto. Genera impacto, obviamente, pero lo que sucede en esta película está ahí porque, o sea, no puede ser sutil. Si son sutiles, se crea la posibilidad de que sí exista una glorificación, se crea la posibilidad de que sí existan interpretaciones diferentes o que se malinterprete el objetivo de la película de los escritores, del director, de los actores, de todas estas cosas. Entonces creo que el impacto que genera la película lo genera muy conscientemente, y cuando decide sobrepasar la línea lo hace totalmente consciente de que tiene que sobrepasar la línea porque es casi una necesidad. Y digamos que volviendo un poco a todo esto de los tiroteos y todo eso, digamos que es secundario en términos generales, obviamente está muy conectado y no podemos desconectarlo con la situación actual y con lo que está sucediendo actualmente, pero creo yo que la película tiene otras cosas que ofrecer y está muy claro desde el comienzo. O sea, esto no es spoiler porque es muy explícito desde el comienzo de la película que esto quiere abrir discusiones con respecto a salud mental, a tratamientos de salud mental, cómo la sociedad ve a personas que tienen problemas de salud mental, cómo las personas que tienen problemas de salud mental se ven a sí mismas y ven a la sociedad en términos generales, cómo los gobiernos, las empresas, un montón de sectores de la sociedad tratan a este tipo de personas. Al mismo tiempo es un espejo. La película quiere, ya lo dije, quiere generar preguntas, pero quiere mostrarnos un aspecto de la sociedad sobre cómo nos tratamos los unos a los otros, sobre cómo vivimos, sobre cómo la sociedad en términos generales decide qué es lo que es importante, o decide por qué esto es más importante que esto otro, o por qué cierto tipo de vidas son más importantes que este otro cierto tipo de vidas. Entonces, no sé, es una película que es muy interesante, de verdad. Creo que no puedo enfatizar lo suficiente en qué tan interesante es la película y qué tantos debates abre, y creo que en un review full spoilers o en un debate creo que se podrían ir horas y horas discutiendo las cosas que propone esta película en términos generales. Y digamos que ahí, con todo esto de la sociedad, las temáticas que está proponiendo, creo que nos encontramos con la película basada en un cómic de las dos casas grandes, porque digamos que hemos tenido otras películas basadas en otros cómics menos importantes, o incluso películas que la gente no sabe que están basadas en cómics, pero en términos generales, hablando de Marvel o de DC, creo que nos encontramos con la película más realista de todas las películas que hemos visto. Y digamos que yo quiero hacer una diferencia, quiero marcar una diferencia, porque hemos tenido películas como la trilogía de Christopher Nolan o incluso El Soldado del Invierno, bueno, como otras películas que se han, o sea, que han salido un poco del resto de las películas del género, o se han diferenciado un poco porque están más aterrizadas en la realidad. Pero yo quiero
diferenciar claramente esto de aterrizado en la realidad y de realista. Porque la trilogía de Christopher Nolan está más aterrizada en la realidad, pero finalmente seguimos hablando de un tipo que está por la calle de una ciudad, un multimillonario que se viste de murciélago para pelear contra gente que produce alucinaciones y que hace un montón de cosas. Bueno, sí, digamos que el espantapájaros fue tratado más desde un punto más científico y bueno, como todas estas cosas, pero finalmente sigue siendo muy ficción, 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 ficción al extremo, aterrizada en la realidad. Aquí esta película es realista. En esta película no vemos todas estas cosas como estrambóticas ni nada por el estilo. Tenemos una película que está en una... O sea, uno por fin entiende gótica, uno por fin entiende, creo que es una de las mejores representaciones que hemos visto de lo que puede llegar a ser una ciudad como ciudad gótica, con todos sus problemas, con su gente, con lo que está sucediendo dentro de esta ciudad. Me parece que también es un personaje, o sea, es un personaje en sí mismo lo que es la ciudad, pero no hay Batman, no hay nada de esto. Es un tipo que va por la calle y está reaccionando a lo que está sucediendo alrededor de él, con unas cosas que están sucediendo dentro del ambiente social, político, en muchas cosas que suceden en esta ciudad. Entonces, por eso digo que esta creo que podría ser prácticamente la única película DC, de nuevo, DC Marvel, importantes, de las cosas importantes de estas dos editoriales, que es realista. De resto, tenemos películas aterrizadas en la realidad, pero que siguen siendo otras cosas. Esta película, por otro lado, me parece que es realmente, valga la redundancia, realista. También tiene una mirada muy interesante a lo que es la mitología en términos generales de lo que es el Joker. Digamos que hemos tenido en los cómics varios orígenes. Hace unos años revelaron como 3 Jokers diferentes. Digamos que aquí obviamente tenemos influencias de lo que es la novela gráfica de The Killing Joke, pero también tenemos influencias de Dark Knight Returns, bueno, como de diferentes asuntos ahí, pero al mismo tiempo se mete con otros temas y se mete con otros temas que ahorita, hablando específicamente de lo que es el personaje de Thomas Wayne o la representación del personaje de Thomas Wayne, me parece que son increíbles realmente y que le dan una mirada nueva y refrescada a lo que es la mitología de Batman o asuntos que nosotros conocemos tradicionalmente de la mitología de Batman. Y ahora, entrando a hablar de los personajes, de nuevo, lo repito, este es el show de Joaquín Phoenix. Aquí no hay ningún otro actor, no hay ningún otro personaje que ni en lo más mínimo le llegue a la altura a Arthur Fleck, al Joker y a Joaquín Phoenix. Todos los otros personajes están alrededor de él, son influencias muy muy grandes dentro de la vida de él. Él va a tomar decisiones que están relacionadas directamente con estos personajes en mayor o menor medida y en ese sentido obviamente son importantes, pero no son nada comparados con el Joaquín Phoenix. De verdad se nota muchísimo el trabajo de investigación que hay detrás del personaje. Digamos que toda la parte psicológica, todas las partes de los problemas psicológicos que tiene este personaje están muy, 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 muy bien logrados por parte de Phoenix y además es magnético. Siempre que está en pantalla uno está queriendo ver qué es lo que hace, las expresiones, el trabajo con la voz, todo es realmente genial en este personaje que es empujado una y otra vez por la sociedad y por diferentes cosas y por su historia y por su pasado y por muchas cosas y es magnífico ver el viaje de este personaje, ver cómo comienza y cómo va cambiando hasta ser el personaje que terminamos conociendo en los últimos 20 minutos de la película, que también son una cosa de otro mundo, son una cosa realmente genial, genial, genial. Y digamos que es que ahí es donde me da miedo como entrar en spoilers, entonces vamos a dejar que el trabajo de Joaquín Phoenix es increíble. Tenemos a Brett Cullen como Bruce Wayne, como Bruce Wayne, no, perdón, como Thomas Wayne. Tenemos a Brett Cullen como Thomas Wayne, que de los otros personajes es el que me parece más interesante. Digamos que siempre en términos generales hemos visto en la mitología de Batman a Thomas Wayne y a los Wayne en términos generales desde la perspectiva de Batman, desde la perspectiva de Bruce Wayne, desde la perspectiva de ciertos personajes específicos y de ciertas situaciones específicas que hacen de los Wayne estas figuras mesiánicas que salvaron Gotham y que hicieron un montón de cosas. Y digamos que aquí
Esto es lo que me parece más interesante de la película y es que la película no niega nada de eso, pero le da un punto de vista diferente que se mezcla con todo lo que está sucediendo en la ciudad, porque desde el comienzo, el diálogo que está sucediendo, desde que comienza la película en el primer plano, nos empieza a introducir toda la situación por la que está pasando Ciudad Gótica en este momento, cómo entran los Wayne a jugar dentro de todo esto, pero al mismo tiempo hay otra mirada no tan idealizada de la figura de los Wayne y específicamente de la figura de Thomas Wayne, y es la segunda vez en menos de un año que he visto esto, la otra siendo en Batman Damned, que fue una serie limitada que salió hace poco dentro de los cómics en donde teníamos a, a Batman teniendo unos flashbacks de unas cosas ahí. Es una serie muy, muy, muy interesante. Creo que eran solamente como 5 números más o menos. En donde tenemos eso. Tenemos a un Thomas Wayne, a Bruce Wayne recordando cómo su padre le era infiel a su mamá y cómo lo llevaba a él como niño a las citas con la amante que él tenía. Entonces digamos que se ha ido de una manera u otra a lo largo del tiempo como desidealizando o deconstruyendo esta idea de los personajes como, de un personaje como Thomas Wayne, y me parece que aquí también lo logran hacer de una manera muy interesante y Brett Cullen trae a Thomas Wayne cuando aparece dentro de la película, porque no es que tenga una aparición súper súper larga, pero cuando lo hace es bastante determinante y es muy importante dentro de la historia. Por otro lado tenemos a Frances Conroy como Penny Fleck, la mamá de Arthur, que es una figura súper, súper importante dentro de la vida de él, al igual que todos los otros personajes y al igual que Brett Cullen como Thomas Wayne, no sale mucho en la película o no sale tanto como Arthur Fleck. Pero aún así, cómo se conecta esto con su historia, con quién es él actualmente, por qué tiene los problemas que tiene actualmente y el pasado y bueno, un montón de cosas que suceden dentro de la película, es muy interesante. Tenemos también a Robert De Niro como Murray, no me acuerdo qué, que es este host de un late night show, como decir un Jimmy Fallon actualmente o un Oliver, se me olvidó el nombre John Oliver, o bueno, como ya saben a quienes me estoy refiriendo, es este tipo de personaje, es un comediante, es un personaje que Arthur lo tiene como por encima de cualquier otra persona. Él aspira a ser como Murray y por eso también es una como de sus motivaciones para ser comediante, y la figura, lo que hace Murray dentro de la vida de Arthur Fleck también es muy, muy, muy interesante y es muy determinante, y eso es lo que me parece genial. Todos estos personajes secundarios son secundarios, pero al mismo tiempo son muy principales cuando uno ve cuáles son las influencias que tienen dentro de la vida y las decisiones del personaje. Y tenemos a Sassy Beats como Sophie, que es una vecina de él, que le gusta, que tiene una... Es muy, muy, muy interesante lo que sucede con esta vecina. Entonces, ¿vale la pena ver esta película? Creo que lo he respondido y creo que no tengo que darles la respuesta, pero lo voy a hacer sí. Para mí vale totalmente ver esta película. Si son fans de Batman, creo que hay lo suficiente para que haya aquí una versión muy interesante de lo que es la mitología de Batman. Ciertas cosas que suceden como que le da a uno una mirada diferente con respecto incluso a material preexistente de Killing Joke, bueno, como diferentes cosas de esta relación que existe después entre Batman y el Joker. Me parece que en ese sentido, si son fans de Batman, tienen que ver esta película. Si les gustan las películas dramáticas, tienen que ver esta película. Si no les gustan las películas de superhéroes, esta película se desliga totalmente de todo eso, se diferencia mucho de todas las otras películas que se han visto en el género de superhéroes. Entonces existe la posibilidad de que les gusta, si les gustan las películas que generan preguntas, que hablan sobre la sociedad actual, que quieren generar discusiones, probablemente les va a gustar esta película. Entonces creo que de verdad vale la pena pagar la boleta, ir y tener la experiencia de primera mano de qué es ver el Joker. No sé si a ustedes les va a causar la misma angustia que me generó a mí, pero creo que al mismo tiempo es muy interesante verla en ese sentido, porque como digo, esto es prácticamente como un espejo a la sociedad. Se nos está poniendo algo aquí para que nos veamos reflejados de una manera u otra, y creo que yo sentí mucho eso en la sala en la que estaba. Viendo y escuchando las reacciones de todas las otras personas, escuchando cuándo se reían, cómo reaccionaban, como las diferentes cosas. Me parece que la película, incluso en ese sentido, genera muchas reflexiones sobre
cómo vemos nosotros las cosas que nos presentan en el cine o en la televisión o en diferentes cosas, pero de verdad creo que es una película que vale muchísimo la pena y yo les recomendaría totalmente que fueran a verla. Por el momento no tengo nada más que decir al respecto, entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. Si ya vieron la película, recuerden no dejar absolutamente ningún spoiler porque si no los voy a banear permanentemente de la sección de comentarios. Si no han visto la película, mi opinión les genera más expectativas, se las baja. Es una película que querían ver independiente de cualquier otra cosa, o es una película que no querían ver y ahora sí la quieren ver, o si la querían ver pero ahora ya no la quieren ver. Por favor, dejen todo eso abajo. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de, en Vero me encuentran como no sabemos nada de, en DLive también. Recuerden unirse al Discord de comunidad de NSND. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.